Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde estemos. Y un buen comienzo y una muy linda, feliz Navidad. O como decimos en mi casa, feliz cumpleaños Jesús. Ese es un poco el, el lugar desde el que conectamos con esta Navidad. Un lugar de alegría. No siempre fue así en mi vida, conectar con la Navidad desde un lugar de alegría, porque tenía de pequeño añoranza, mucha añoranza, sentía que extrañaba algo. No lo entendía, de mayor ya lo pude entender, comprender, vivenciar, recordar y compartir. Porque la verdad que cuando, cuando, cuando volví a la vida, se podría decir, cuando empecé a hacer lo que hoy se conoce que estoy haciendo, uno de los primeros, y yo creo que fue el primero, espacios de conectar con una información más allá de la mía misma, era con los recuerdos que tenía de Jesús. Es conocida y esto va a ser como una historia de Navidad, ¿no? Porque estamos contando de que hay un regalo. ¿Quién es ese regalo? ¿Y de qué se trata este regalo? Es conocida una historia que a nivel de los más íntimos he solido contar, en donde, y me voy a quedar con esa relación solamente, y desde ahí voy a poder hablar y mucho sobre Jesús. Es sabida esta historia de que en un momento recordé que con Jesús fuimos muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Entre otras relaciones, la que se cultivó más fuertemente, además de otras relaciones, es la de una fraterna amistad. Esto me trae recuerdos muy vívidos, quizás no muy concretos, porque siempre las acciones que hicimos, que hacemos, están sujetas al tipo de ser humano que uno es. Y en algún momento había ciertas distorsiones porque cada vez que conectaba con Jesús se me metía a extrañar esa presencia. Y el extrañar distorsiona un poco la visión. Ya no extraño, eso ya pasó. Pero tampoco es que me preocupo mucho en ser muy específico en qué o cómo se hizo, sino que lo que recupero es la memoria, el para qué hemos los seres humanos aparecido y una y otra vez en este planeta. ¿Cómo es que llegó este buen ser humano en la última vida que lo conocemos como Jesús? ¿Cómo es que llegó? ¿Cómo fue que se inició ese proceso? ¿Y qué está continuando de todo esto? Hoy podemos hablar de este hombre y está en todos lados. A veces nos perdemos porque en el medio se mete Santa Claus, Papá Noel. Dependiendo de las zonas geográficas hay un elemento que nos lleva hacia un costado y olvidamos el nacimiento de Jesús, del cual tampoco lo veo como este personaje como algo nocivo, al contrario, algo está indicando este personaje también, este Papá Noel o Santa Claus. Hoy lo vemos y lo conocemos y sabemos de su existencia. Incluso se dice que es el personaje de la historia más famoso. No hay quien no conozca sobre este hombre. Y hablo de hombre. Todavía no estoy hablando de la divinidad que él es. Pero hubieron muchos actos en la historia humana para que ocurra esta continuidad. Hubo un momento, inclusive, que se podría haber cortado este linaje de saber que existía un tal Jesús. Y no fue por un papa, León I el Magno, que viendo de que
el nombre de la iglesia y de quien era el patriarca en ese momento, Jesús, era muy cuestionado, sacó una encíclica que lo denominó, lo declaró, lo distinguió como un hombre divino. Hombre por ser hijo de la carne y al mismo tiempo divino por ser hijo de Dios. Y esto marcó un ancla, generó un ancla que posibilitó la continuidad de el recuerdo de lo que es Jesús. Pero un día nació. Y para que nazca, muchos de nosotros, seres humanos, hicimos muchas cosas para que este ser ocurra. No fue que vino porque tenía que venir o por un accidente del cosmos. Hubo toda una preparación. Esa preparación fue 600 años de la llegada de Jesús. Incluso hubo un hito en la historia que marcó el comienzo, como en este momento hay un hito en la historia. Se ha generado un hito en la historia para el retorno de este buen hombre. Pero ya no como se lo conoció en aquel momento como el Salvador y que Él es el que resuelve todos los conflictos del mundo. En aquel momento era necesario un discurso similar a ese. De volver a nacer no sería ni se parecería ni un ápice a lo que conocimos como y conocemos como Jesús. Pero en aquel momento era necesario ciertos discursos, ciertas acciones, y se fue preparando el camino. 600 años antes, en el Oriente se descubrió en el ser humano, a partir del trabajo de muchos seres humanos, que este animal tenía un punto de luz en su pecho y que ahí residía y reside la chispa del alma. Este descubrimiento, este anclaje de que hay algo más que el ser humano que somos, fue el inicio de la llegada de Jesús, pero tomó 600 años. Se observó dónde es, de todas las posibilidades, de todas las regiones que el planeta tiene, dónde era preciso nacer. Hubieron varias regiones, hubieron varias familias, incluso entre la familia que se eligió llegar, habían varias posibilidades que llegaran alguno de los seres humanos que habíamos predispuesto nuestros cuerpos para la llegada de semejante ser. Pero era muy potente este ser que iba a llegar. 600 años antes de la llegada de Jesús no teníamos esa potencia. Fue a través del estudio, de levantar frecuencia, de profundizar cada vez más en esta pequeña chispa y hacerlo cada vez más expansivo, que el ser humano empezó a, por lo menos, tener la forma más rudimentaria, rústica, de lo que llamamos amor. Tomó 600 años y mucho que observar de la evolución de vida tras vida, aprendizaje tal aprendizaje, para que naciera un día Jesús. Entre varias familias, llegó en la que conocemos como la de María y José, el primero de 5 hermanos. A partir de ahí surge la vida que conocemos, la del hombre, la del niño, la de aquel que viajó y se nutrió de un lugar al otro, la que visitó la India, la que visitó el Oriente, la que visitó el Occidente. Porque muchas personas dicen, pero claro que vivió, que al final no murió, porque se supone que murió a los
33 años. Esa es la historia que conocemos. Pero no murió a los 36 años. Llegó a la madurez, a una buena madurez. Los hechos sí fueron similares a los que conocemos al momento de retirarse, pero no estamos hablando de su retirada, estamos hablando de su llegada y lo que significó para la humanidad que un ser humano encarne el amor en cuerpo y el alma y cuya única misión es la que el ser humano se pueda amar a sí mismo, para partir de ahí amar al próximo. A partir de mi propio corazón, decía Jesús, es que sé cómo es el corazón de mis hermanas y de mis hermanos. Nunca, nunca Jesús trabajó en el afuera. Siempre trabajó en el adentro. Él era un recuperador de almas, un recordador del para qué estamos acá. Y aquellos que recuerdan solo lo pueden hacer porque profundizan en su propio ser. Al principio, y hasta el día de hoy, pensamos que Él es el regalo. Claro que es un regalo en sí mismo. Pero su trabajo fue decirnos a cada uno de nosotros que somos un regalo en nosotros mismos. Y por las interpretaciones, por la forma de ser seres humanos, creímos que cuando Él decía, yo soy la luz del mundo, nosotros creímos que Él era la luz del mundo. Sin embargo, lo que nos contaba, nos hablaba día a día es que cada uno de nosotros es el ser que a su vez es la luz en sí mismo. Esto que hablamos del yo soy, ese ser que se guía a sí mismo. Yo soy ese ser que es luz y que esta luz en cada paso la comparto con el mundo. Cada uno de nosotros es este yo soy, el camino, mi propio camino. Claro que no estuvo errado seguir a Jesús. Si la interpretación fue esa, no estuvo errado, porque la integridad con la que él trabajó, aún en el día de hoy, sigue siendo un ejemplo a seguir. Pero quienes lo conocimos y lo conocemos y dialogamos, sabemos que el camino es cada uno de nosotros. ¿Cómo llegamos a este camino? Haciendo quizás lo que no se cuenta, pero que él hizo. Claro que tuvo sus ventajas el hombre, porque nació en una familia, se pudo nacer en una familia en donde cuyo linaje era de muy alta frecuencia, de muy alto conocimiento. La María que nos contaron no es la María que es. El José que nos contaron no es el José que es. Pero de todas maneras, esas historias, como se contaron, no tienen malicia alguna. Tienen bondad. Porque lo que se pudo mostrar es que desde el ser más humilde, desde la estructura familiar más humilde, como alma, humilde como alma, como pensamiento, como emoción, como acción, como ser humano, de este más humilde puede surgir el más alto. Las historias sirvieron para eso, para contar que el camino es más simple,
del que hoy estamos viendo que es. Es mucho más simple. Pero esa familia sagrada, hoy le podemos decir de esa manera, era sagrada porque se sabían de sí mismos. Estaban conectados con la criatura que yo soy. Y porque estaban conectados, sabían de la llegada de Jesús. Y se prepararon para esta llegada. Y fue concebido. Así como todos nosotros hemos sido concebidos. Y al experimentar esta concepción, se manifestó como un Big Bang. Así como Él nació desde el estado de conciencia a la materia, cada uno de nosotros nacemos de la misma manera. El pulso con el que venimos es el mismo pulso con el que Jesús llegó. La única diferencia es el recorrido evolutivo de cada uno que está viniendo a este plano. Se podría decir que, hablando en argentino, cuando nosotros vamos, Jesús fue y vino 2 veces. ¿Ven la estrella en el árbol? Y ven que debajo hay toda una continuidad de pequeñas luces. En esta parte del rincón del universo, un día hubo un Big Bang. Y fue Cristo Jesús Sananda el que generó este pulso. Fue la primera estrella. Y de esta estrella venimos todos nosotros. Por lo tanto, todos nosotros somos este espíritu crístico. Hoy llamado por este mes Espíritu de Navidad. Estamos saliendo en YouTube, estamos saliendo en Facebook y se está escuchando de fondo a los que están en YouTube, no sé si en Zoom, porque también estamos en Zoom, una pequeña música de fondo. Estas 3 listas de música que hemos colgado tiene, además de la música, la frecuencia correcta y que cada ser humano puede nutrirse de lo que es el espíritu de Navidad, el espíritu crístico. Todos, desde esa estrella hacia abajo, todos somos Cristos. Por lo tanto, todos somos una célula de este ser que es Cristo Jesús Sananda. Lo hizo Él generó este universo en alguna parte del rincón de todas las galaxias y universos. Él abrió la puerta para que todos pudiéramos entrar y hacer esta experiencia. Porque sí, nosotros venimos de otros lados. Me estoy yendo a un lugar ya que quizás tampoco nunca se ha contado. No somos originarios de esta roca a la cual llegó agua, se generó la vida y como consecuencia de esta somos parte de la evolución de esta vida. Venimos de otros lados. Pero el que abrió la puerta para que pudiéramos venir fue Jesús. Para que haciendo el mismo recorrido, o sea, esto de ir y Jesús, mientras vamos, Él fue y vino 2 veces, es recorrido evolutivo. Es un ser muy antiguo al lado del que está hablando o de los que están escuchando.
y como antiguo, experiencia de conciencia. Llevar su cuerpo al límite de lo que un ser humano puede soportar y el guiarnos un ojo e irse. Guiñarnos un ojo y venir. Lo que permite conectar con esta Navidad, y es la primera vez que también abro este espacio, porque a veces tiro algunos tips sobre esta experiencia. Incluso soy cuestionado de por qué todavía sigo conectando tanto con Jesús. Se me cuestiona mucho. ¿Qué tiene que ver lo que estás haciendo, Ariel, en este momento con la vida de Jesús? Todo. Les voy a contar un pequeño secreto. Esto va a quedar entre los seres que escuchen esto. Como parte de esa relación, hice un compromiso. El compromiso hasta el día de hoy dura. Continuará. Ese compromiso no fue hecho solamente en el plano de la relación con Jesús, sino que fue hecho antes. Configuré nacer y cada vez que nazco hago eso, es que este espíritu crístico y este nombre Jesús se siga expandiendo. Ya no como una palabra o como un recuerdo, sino en hacer que las personas, cada uno de nosotros, los seres humanos, nos volvamos tal como Jesús es. Pero el punto es que, como se dijo en aquel momento, va a llegar un día en que el ser humano va a hacer estas cosas que yo hago y aún mayores. Ese día es hoy. Todo lo que hago, todo lo que presento, toda palabra, todo movimiento está alineado al despertar del Cristo interno de cada uno de nosotros. Y ser eso mismo cuando respiro y darme cuenta que estoy respirando este Cristo, cuando camino y me doy cuenta que está caminando el Cristo, cuando siento y me doy cuenta que estoy sintiendo al Cristo, cuando conecto con mis hermanos y mis hermanas desde mi corazón, en el corazón de cada uno de los seres humanos que habitan en este planeta. Si algo que tenía Jesús es que tenía contado a cada uno de sus hermanos y sus hermanas. Los sentía a todos. Hoy se puede tomar como un don, en donde inclusive hoy sintiéndome hoy acá, puedo sentir a mi hermano que está en Alaska, porque mi corazón está unido al corazón de mis hermanos y mis hermanas. No me muevo un centímetro de mi plan. No me moveré, porque todavía me queda mucho tiempo por recorrer en este hermoso y muy amado planeta Tierra. Y ese es el punto. Cada uno también de nuestros hermanos y hermanas puede estar conectado al corazón del planeta Tierra, porque también es parte del Cristo. Conectado al universo, conectado al ser, conectado al Padre. Ese es el futuro que viene para los seres humanos. Esa es la enseñanza autoaprendida, ese es el recuerdo, ese es el retorno. Darnos cuenta que estamos en la incubadora de Dios y no fuera de ella.
aquel que está en la incubadora de Dios se sabe a sí mismo como luz que se transforma en información, que se transforma en materia y hace que el mundo sea según su corazón. Un ser que no se sabe luz está perdido, porque si no se sabe luz, no se sabe como información, no tiene idea a qué vino. Y anda por el mundo deambulando, porque tampoco está conectado con el mundo. Y siente que tampoco está conectado con su divinidad. Cientos de miles de corazones habían en la época de Jesús de esta manera. Y su trabajo fue recordarnos que estamos dentro de la incubadora de Dios. Y que inclusive pasando las cosas que pasan en el día a día, es porque estamos experimentándonos dentro de la incubadora de Dios. Si no, no podríamos estar haciendo esta experiencia. El punto es poder escucharnos. Todo el mundo quiere escuchar a Jesús, contame más de Él. Y Él te va a decir, si te escuchas, estás escuchando la misma conciencia del ser que eres. Y cuando te recuerdas ser, te recuerdas que perteneces a esta familia que este árbol representa. Cada árbol de Navidad, sea como sea que sea la cultura, lo que está reflejando es que hubo una estrella y a partir de esta estrella vinimos todos y formamos esta única familia, la que vive en este planeta, que no solamente es de humano a humano, es de elementos, animales, vegetales. El mismo aire es parte de nuestra familia. El agua es parte de nuestra familia. Eso es lo que Jesús vino a recordar y que incluso en su época hasta los propios se le volvían en contra porque era insoportable aceptar semejantes verdades. Porque el ser humano le está tocando, en esta época como en aquella, cambiar. Se quería cambiar haciendo las mismas cosas. Y este buen hombre cambió haciendo cosas diferentes. Cosas que hasta el día de hoy se conocen. Levantaba la mano y sanaba. Era el primero que hacía eso en aquel momento. Sin embargo, hoy ya hay universidades en donde ponemos las manos para sanar. Y esto es hacer las mismas cosas que él hacía. Conectaba con la palabra. En una época en donde la palabra no se difundía, él entregaba verdades que habían sido ocultas por cientos de miles de años. Sin embargo, hoy vemos a las personas que emiten verdades, que conectan con una información que va más allá de lo aprendido y la entregan. Vino y generó una cultura diferente dentro de la familia que perteneció. Y hoy vemos que nuestros hijos, inclusive nosotros mismos,
Ya hacemos cosas diferentes de lo que hacen nuestros padres y nuestras madres. Fue un revolucionario como hasta el día de hoy no ha habido nadie. Porque la revolución que él hacía era de la palabra original de la revolución. Ser revolucionario es ser yo y presentarlo en el mundo. Hoy las revoluciones están dadas en que todos tienen que ser iguales, para que al unísono vamos y llevemos por delante a otros que no son iguales. Esto dista mucho del amor revolucionario de Jesús. Hoy la revolución es desde adentro, siempre lo ha sido, hacia afuera, cuya herramienta no son ni largos discursos, ni maquinarias para doblegar, sino es que es la propia luz interna, puesta en palabras, en acciones coherentes. Todo eso me recuerda a Jesús. Esto de ser coherente porque me escucho, me doy cuenta que tengo una sabiduría, me escucho. Y a partir de este escucharme, ejecuto una acción. Y esto es toda una revolución. La cual, como dije, pudo haber terminado en el 320, 340, posterior a la muerte de Jesús. Se pudo recuperar y dar la continuidad, sea como sea, viviendo los momentos históricos que hemos vivido, de momentos de mucha oscuridad, de mucha confusión, pero incluso así la palabra Jesús siguió caminando por el mundo. Hasta nuestros días. Todo el mundo tiene derecho a hablar de Jesús, pero lo que hemos olvidado es que hay que recordar la enseñanza de recordarse a sí mismo, que es lo que hacía Jesús. No es seguirlo a Él, es seguirse a sí mismo. ¿Pero estoy abandonando a Jesús si no lo sigo? No, porque cuando te seguís, estás siguiendo la luz del Cristo que uno es. Personalmente a mí me había costado en esta vida eso. Por un buen tiempo, cada vez que conectaba con esto de extrañarlo hasta que pude resolverlo, trascenderlo y volver a restablecer mi propia unidad. Y caminamos juntos. Ya no es dependo de. Caminamos juntos. Nos conversamos. En esta conversación, cada conversación es para qué nuevo paso voy a dar en mi propia vida, que me signifique a mí un avance, un conocerme profundo. Y en este conocerme profundo, conozco todo el universo. Un ser humano que profundiza en sí mismo, no solamente se conoce, sino que conoce también a sus hermanos y comprende el plan de cada uno de ellos. Comprende el plan del planeta Tierra. Hoy que está en discusión de la continuidad de la vida, porque los seres humanos aparentemente estamos haciendo
estragos con cada una de nuestras acciones, porque ninguna de nuestras acciones es hecha desde una conciencia de reciclar la energía, sino es de consumirla y tirarla. Pero esta humanidad tiene mucho tiempo por delante. No se va a terminar. Una de las promesas que ocurren es que esta quinta raza que somos tiene la capacidad de darse cuenta de cuáles son los pasos que está haciendo, corregirlos y encarar hacia una nueva ruta. Y esto nos permite la continuidad de la vida. Otras experiencias anteriores no teníamos esta capacidad de hacerlo. Solo reconfigurábamos nuestro plan cada vez que fallecíamos. Incluso ahora está pasando. Pero ahora un pequeño grupo, situado en distintos lugares del planeta, está logrando hacer esto de reconfigurarse ahora, corregirse ahora y avanzar. Digo un pequeño grupo porque apenas somos unas 80, 90 personas cuya frecuencia es tan potente que va a permitir dar vuelta la historia. ¿Por qué? Porque la potencia que hay en nuestra luz por esta zona se encuentra, está alineada con el Creador, nuestra pureza, nuestro ser, alma y biología. Todos estamos trabajando al unísono. Se terminó la época del ser humano perdido. Es la época del ser humano unido en sí mismo y conectado a la red que somos. No es que hay que construir, somos una red. Una red que comienza con una estrella. Cada uno de nosotros es una estrella, un punto de luz en el mundo. ¿Que podemos tener nuestros días malos? Claro que sí. Es parte de la humanidad aún tener nuestros días malos, nuestros días buenos. Pero el punto es estar consciente de sí mismo, así como Jesús lo estaba 24 horas al día, y saber que cada paso tiene una consecuencia. Hablé de que iba a llegar nuevamente. No digo todavía cuándo es que va a llegar, porque si para que Él naciera en la época que nosotros sabemos que nació, se tomó 600 años el hombre para venir porque el ser humano conectó con este punto de luz, y hoy se está marcando un hito, representa que la humanidad debe prepararse para un nuevo salto. Este salto ya se dio. Muchos tomaron la decisión de retirarse. Otros se están reviendo si se quedan o se van. Si se tienen que quedar, porque esa es la decisión, es bajo la nueva vibración. Si no, no pueden estar en el nuevo mundo. No estamos solos. El mismo Creador emitió un pulso de cambio para que una vez ya sepamos que al conectar con ese pulso estamos unidos. Cambio es lo único que van a ver en este tiempo. Muchos cambios, acelerados cambios. Coincide que tenemos un gym como si estuviéramos en un gimnasio.
Porque esta pandemia es como estar en un gimnasio. Porque tenemos un virus que tiene la capacidad de cambiar, de mutar, cambiar, cambiar y cambiar cuando creíamos que ya estaba resuelto el tema, volvió a cambiar. Así es el ser humano nuevo que va a vivir en un planeta Tierra más sutil. Nos cuesta cambiar porque estamos pesados de densos, y esa densidad está dada en emociones muy bajas. Inclusive hay memorias de Jesús, vine a traer la luz del mundo. Sin embargo, las personas abrazaron de sí mismo la oscuridad. Es muy loco, es súper actual. Recordamos que somos luz, sin embargo, todos los días me empeño en anclar la oscuridad que yo soy. Sale hasta fácil decirlo. Entonces, para dejar atrás esa oscuridad hay que cambiar, mutar. En aquel momento Jesús entregó una oración, el Padre Nuestro, como una forma de hacer más sutil al ser humano que estaba emitiendo esta oración. Hoy hay tecnologías que permiten también, no solamente con la oración, sino con activaciones. Es ya no solamente el deseo de que pase algo, sino que ya soy esto, que sé que yo soy. Algo más sutil. El sutil, el ser humano sutil, ese sí cambia. Incluso sin darse cuenta, cambia. Y este terremoto o esta tempestad o maremoto que estamos viviendo, a ese sutil no lo toca. Está dentro, pero no lo quiebra, no lo rompe, no lo pierde. Y eso se hace solo si conecto con el ser que yo soy. Alineación consciente, Ariel Montserrat, incluso la tecnología que estamos desarrollando, Unity, no son tecnologías que se puedan poner de moda o sean muy atractivas, porque nunca nos dedicamos a desarrollar el yo quiero. Todas las otras tecnologías, todas desarrollan el yo quiero. Aquí lo que hacemos es seguir el camino del yo soy. Expandir el ser que yo soy. Expandir la luz, volverla palabra y hacer las acciones coherentes a un mejoramiento interno y a un mejoramiento de la vida. Y cuando digo mejoramiento es hacer sutil la experiencia. Primero para mí, porque estoy conectado desde mi corazón. Esto se comparte naturalmente para mis hermanos y mis hermanas, y aquellos que estén escuchando, sabrán que tienen habilitados nuevos horizontes. Esto ya ha ocurrido. En el año 89, más o menos, por todos los trabajos que los seres humanos veníamos haciendo de autosuperación, inclusive la llegada de la psicología en el mundo, nos hizo autorreflexionarnos, fue una herramienta muy útil
para pensarse a sí mismo. Después vinieron herramientas para sentirse a sí mismos. Más actual, herramientas para actuar conforme a cómo siento y pienso. Y ahora llegan herramientas como, en este caso, alineación consciente, que a todo esto le pongo misión, le pongo conciencia, para hacer que lo que vine a hacer sea, a partir de ser el que vine a ser y hacer. Entonces, al principio no era igual la palabra de Jesús muy aceptada, porque trabajaba el yo soy. Terminaba de hablar y la gente se le acercaba: maestro, ¿me puede sanar? Maestro, ¿me puede dar pan? Maestro, ¿me puede dar? ¿Me puede dar? ¿Me puede dar? Hordas de desilusión interna le provocaba esto. Él venía a renovar, pero la gente solamente quería. No era muy publicitario en esa época su discurso. Por eso hizo falta seres humanos con un compromiso profundo de continuidad de esta verdad. Una verdad que toma su tiempo en integrarla, conocerla, experimentarla, practicarla. Y dije ya, con todo esto se perdió mucho tiempo. Hoy la gente quiere todo ya y busca todo ya. Y se olvida que para hacer que algo sea así, tiene que haber un recorrido. Entonces estamos generando hordas de personas perdidas. Solo por todo ya. Y como no se da, me frustro. Está ramificado en el planeta que al final nada sirve para yo tener lo que quiero tener. Es que no tenemos el poder para hacer. Ese poder es ser. Y recuperar esto toma un tiempo. Es amasarse, volverse plástico y cambiar. No nos queda otra que cambiar. Ese es el camino que viene. Ya está marcado. Si no lo hacemos por conciencia, eso es una recuperación de una información de el Buda, en donde o aprendemos por conciencia o por sufrimiento. O cambio por conciencia, porque reconozco mi próximo paso de evolución, o hay un virus en este momento que nos va a provocar un cambio a partir del sufrimiento. Son decisiones y está correcta todas las decisiones que querramos tomar. El punto es que al final de esa decisión es verificar, ¿di un paso más hacia mi propio ser y un crecimiento y avance en el mundo? ¿O estoy atascado en un mar interno que no sé para dónde voy, qué quiero, ni qué va a pasar? Cada vez que hay un cambio, lo que hay es liviandad, paz, apertura de mente, total claridad de todas las variables a transitar. Si en cada cambio
siento eso, he cambiado. ¿Cómo me doy cuenta que no cambié? Cuando no siento paz, cuando siento que todo el tiempo estoy patinando en una situación, cuando sufro, cuando me persigo, cuando creo que me persiguen, cuando me tengo que encerrar en una habitación porque el mundo me agrede, porque creo que cambiar de habitación, de hábitos, de protegerme para que el virus no llegue, para que las personas no me contagien. Y esto a nivel de virus, pero a nivel interpersonal. Me escondo porque las personas me afectan. No hacemos más que cerrarnos, cerrarnos, cerrarnos. Y volvernos cada vez más chiquitos, más densos. Y no sentimos paz, sentimos todo lo contrario. No sentimos amplitud de mente, sino estoy cerrado y en plenos juicios. Y ese es el camino que nos invitaba a transitar. Él hablaba para amplitud de mente. Y en la amplitud de mente no hay enfermedad, no hay hambre, no falta hogar. Pero aquel que sí está perdido y que no entendió estas palabras altas, se entendió como este me va a dar el hogar, este me va a dar la comida, este me va a dar el sustento. Y era por evolución que entendimos eso. Él es el Salvador, porque habla palabras lindas. A Él hay que pedirle. Él no puede dar nada que tu propio sistema no permita ingresar, nutrir. Su mensaje fue claro. Cada uno de nosotros es hijo del Padre. Por lo tanto, tiene todas las herramientas que el Padre es y nosotros somos. Usémoslas. La primera herramienta, rudimentaria en aquella época, era tener amor a sí mismo. Escucharse. Hoy está más resuelta, pero todavía seguimos haciendo cosas para el otro y nos olvidamos de nosotros. No significa abandonar al mundo, es recordar que mientras estoy haciendo cosas en el mundo, también debo recuperarme a mí en este mundo. Este es un poco el mensaje que quería entregarles en esta Navidad. En el equipo me preguntaban, Ari, ¿qué mensaje hay para Navidad? ¿Qué mensaje hay para Año Nuevo? El mensaje que me sale es el de Navidad. El de Año Nuevo aún no sale el mensaje, porque muchas cosas están por venir. Y va a ser de aquellos que estemos en nuestra propia coherencia poder surfear la ola y no ser estrellados por ella. Esa es la diferencia. No van a dejar de ocurrir cosas en el mundo porque yo estoy haciendo un trabajo interno, sino que por el trabajo interno que yo estoy haciendo, las cosas que ocurren en el mundo las transito desde otro lugar. Y créanme que sé lo que es transitar la vida estando y sintiéndose solo, a sentirse acompañado por sí mismo y al mismo tiempo con la capacidad
de resolverse a sí mismo. He sido echado de mi hogar 7 veces. He dormido en la calle. No he tenido para comer muchas veces. He perdido a mis familiares porque fallecen. Quería trabajar y no encontraba trabajo. Trabajaba y se provocaban accidentes. Tuve familia y las condiciones se dieron incluso de perder mi familia. Tengo amigos y las condiciones se dieron para que estos amigos me aniquilaran también. He experimentado la soledad del desierto mismo y sin embargo sigo estando acá. Nada de eso hizo que quebrara mi espíritu y mis ganas de seguir caminando. Sé lo que es quebrar, porque he quebrado 5 veces en mi vida. Sé lo que te puede experimentar o sentirse cuando tu padre se muere y no sabes cómo sanar, qué palabra de aliento darle. He vivido la traición, el desamor, la desesperanza. He vivido la desesperación profunda, la soledad vacía de no saber qué es lo que vine a hacer en este mundo. Me he sentido realmente perdido un buen tiempo en mi vida. Y solo me recuperé recordándome quién soy. Me dejé de negar a mí mismo. Palabras que este buen hombre nos enseñaba. Dejen de negarse todo el tiempo a sí mismo. Dejen de matarse los unos a los otros porque creen que piensan correctamente sobre lo que es el uno y el otro. Cuando conecten con ustedes, se van a dar cuenta quién es el otro. Y en mi caso, pude salir de todas esas experiencias que les acabo de contar recordándome. Lo primero que tuvo que pasar es dejar de negarme. Dejar de martirizarme, de atropellarme a mí mismo y tener un acto de bondad para mí mismo una única vez. Y eso cambió todo. La familia que se había ido volvió. El trabajo que no encontraba se volvió estable. El vacío se volvió en un estado de completud. Los amigos que se retiraron volvieron. Todo porque pude encontrarme. Y tomó 13 años restablecer aquello que creí que había perdido. No fue así. Fueron
contar una y otra vez y hacer el proceso y caminar para mi propia sanación, para resolver la vida como quiero resolverla, con sonrisas, con mucho diálogo. Saben que me gusta mucho hablar, contar historias, y todas son para alentar a cada uno de mis hermanos y mis hermanas a que den el paso, a cambiar, porque tenemos la energía de este espíritu crístico, de este espíritu de Navidad. Ari, no siento esta energía. Hay 3 listas de música en donde al escucharla vas a sentir que el corazón o el pecho se expande. ¿Por qué? Porque tiene impregnada la energía que cada ser humano necesita para nutrirse del espíritu de Navidad, el espíritu crístico, el espíritu de nuestro hermano Jesús, nuestro amigo. A veces necesitamos esos salvavidas, listo, tomo el salvavidas para recuperar mi vida. Pero para llegar a la orilla tengo que patalear yo. Siento la liviandad del salvavidas, pero tengo que patalear yo un rato para llegar de nuevo a la orilla. Hay continuidad en la vida, en nuestra vida, y hay continuidad en la humanidad. Otras humanidades perecieron, pero esta está destinada a la continuidad. Sigue el camino, no se termina nada. Porque no es solo por el ser humano que este planeta existe. El planeta existe porque el alma Gaia la sostiene. El agua sostiene, el aire sostiene, la tierra, los vegetales, los minerales, los animales, los otros animales, los que tienen un punto de luz en el pecho, o sea, los seres humanos. Todos somos una red que sostiene. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Por qué? Porque hay luz en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Y si conectamos con esto, nos vamos a dar cuenta que el cambio fluye. Recuerden, puedo cambiar por conciencia o por sufrimiento. Jesús, nuestro amigo, nos mostró el camino de la conciencia. El nacimiento de Jesús es igual al nacimiento de cada uno de nosotros. Esto da fortaleza, debilidad, fortaleza. Acabo de entregar una verdad, la verificada en vivo y en directo. Nacer Jesús y nacer nosotros, ¿es lo mismo? ¿Está sujeto bajo las mismas leyes, la misma vibración? ¿Cambia la conciencia? Eso es lo único que cambia, el recorrido de cada uno de los que va a llegar a este punto. Entonces, como regalo, lo que nos vamos a regalar es conectar con el espíritu de Navidad y con nuestro propio nacimiento. Que el nacimiento del niño Jesús, esa ternura, esa amabilidad, esa sonrisa permanente, esos ojos profundos que tenía, ese ánimo vigoroso que él representaba o accionaba por la energía que era, esa presencia
la podamos sentir. Sentir. Porque fue su plan ser ese Jesús que fue. Lo que vamos a sentir ahora es nuestro propio nacimiento. Es nutrirnos, recordarnos de nuestra propia energía al momento de nacer. Y pueden surgir sonrisas, un mirar profundo y unas ganas de accionar en el mundo, tal cual como le ocurría a Jesús, pero nos va a ocurrir a nosotros porque la energía nos invita a la acción. Entonces simplemente donde están, si quieren pueden cerrar los ojos. Voy a traer esta pregunta. ¿Cuál es o qué es lo que necesita cada uno de mis hermanos y mis hermanas en este momento? Traigo la memoria al momento de haber sido concebidos. Traigo la memoria del momento previo a ser concebidos. Traigo la memoria en el momento en que diseñé cómo es que voy a ser como ser humanos antes de nacer. Estoy en el momento de diseñarme. Y en este momento entrego la energía que necesita cada uno de mis hermanos y mis hermanas para recordar, conectar con el momento de concepción, momento previo de concepción y momento de diseño para luego nacer. Activo la frecuencia correcta y me nutro de la energía que en este momento necesito para conectar, nutrirme del momento de concepción, momento previo de concepción y momento de diseño del personaje que hoy está aquí viviendo. Me nutro de todo esto en la frecuencia de equilibrio, en unidad con mi propio ser. Muy bien. Este es el regalo. Yo mismo me recordé o conecto con la energía o siento la energía. Me reconfigura mentalmente, emocionalmente, actitudinalmente, con la energía que me guía para dar cada paso en el mundo, sabiendo que yo soy el ser que elegí ser. Esta es la libertad que entregaba Jesús en cada encuentro. Ser el que elegiste ser. Y con eso
todo está añadido. ¿Qué es eso? Todo está añadido. Porque verán que al momento de llegar a este mundo se trajeron cientos de miles de herramientas para ejecutar las acciones en este mundo. Porque es mediante nuestras acciones que vamos a lograr que este mundo sea según lo que nosotros vinimos a hacer. En este mundo entramos todos. ¿Cómo será que sigue llegando de estos seres? Siguen naciendo. Unos se van y otros vienen, pero siguen llegando porque en este mundo entramos todos. Esta Navidad lo que siento es querer entregar esta alegría de haber nacido justo en este tiempo, para hacer las cosas que vine a hacer justo en este tiempo, acompañado de las personas con las que elegimos compartirnos toda una vida o parte de ella. Que esta chispa que cada uno de nosotros es, se prenda en toda la humanidad si esa es la misión en la que hoy nos podemos encomendar, si ese fuera el camino. Pero al menos lo que hemos escuchado o estamos presentes en el día de hoy, esta llama se ha encendido. Soy la luz del mundo. Soy la herramienta que permite que mi propia vida sea de acuerdo al ser que yo soy. Feliz Navidad para cada uno de los que hemos nacido o recordado nuestro nacimiento en el día de hoy. Seguimos en contacto. Feliz Navidad y un fraterno feliz cumpleaños, Jesús. Gracias por estar aquí.